Los niños judíos, que vivieron ocultos en establos y granjas durante años. Historias de niños ocultos. Holanda ocupada. Marzo de 1943, 6:42 AM. El Hauptscharführer Heinrich Müller de la Gestapo caminaba lentamente alrededor del establo de la granja Van der Berg, con expresión de sospecha, que había perfeccionado a través de 2 años de cazar judíos escondidos en campo holandés. Había recibido información anónima. Esta granja lechera a 12 kilómetros de Utrecht estaba escondiendo niños judíos. «Busquen en todas partes», ordenó a sus 4 subordinados. «Cada rincón, cada caja de heno, cada pesebre. Los judíos están aquí. Los encontraremos». Lo que Müller no sabía era que a menos de 3 metros de donde estaba parado, en compartimiento secreto construido dentro del pajar sobre el establo, 2 niños judíos, Sarah Goldstein, 7 años, y su hermano Daniel, 5 años. Estaban acostados completamente inmóviles en la oscuridad absoluta, conteniendo la respiración, con manos sobre bocas para suprimir hasta el más mínimo sonido. Habían estado practicando este silencio durante meses. El señor Van der Berg los había entrenado. Cuando toquen la campana 2 veces, significa nazis. Deben ser estatuas. Ni siquiera respiren fuerte. Ni siquiera piensen en hacer ruido. Porque si los encuentran, no solo ustedes mueren. Mi esposa muere. Mis 3 hijos mueren. Todos morimos. Los niños entendían. Habían visto a sus propios padres ser arrestados por la policía holandesa colaboracionista 6 meses antes, empujados a camión, conducidos a punto de recolección para deportación a campos de trabajo en el este, eufemismo para Auschwitz. El señor Van der Berg, vecino y cliente de lechería del padre de los niños, había estado en la multitud observando. Cuando vio a los niños esconderse detrás de un barril mientras policía se llevaba a sus padres, tomó decisión en fracción de segundo. Caminó casualmente hacia los niños, pretendiendo examinar el barril. Susurró: «Síganme. No hablen. Caminen como si fueran mis hijos». Los niños, aterrorizados pero sin opciones, los siguieron. Los llevó a su camioneta de leche. Los condujo a su granja. Los escondió en compartimiento que había construido anticipando precisamente este escenario. Eso fue en septiembre de 1942. Ahora era marzo de 1943. Los niños habían vivido en ese compartimiento secreto durante 6 meses, saliendo solo de noche para hacer ejercicio breve en el establo vacío, regresando antes del amanecer. Abajo en el establo, Müller observaba mientras sus hombres metían bayonetas en cada pila de heno. Escuchaba cada ruido sospechoso. Estudiaba cada sombra. Los niños arriba, en compartimiento no más grande que armario de ropa, permanecían absolutamente inmóviles. Sarah sostenía a Daniel, quien quería toser. Había desarrollado resfriado durante noche fría previa. Ella presionaba su mano sobre su boca, susurrando directamente en su oído: «Aguanta. Solo un poco. Más. No tosas. Por favor». Daniel, 5 años, entendiendo que una tos significaba muerte para todos, mordió su propia mano hasta sangrar, usando el dolor para suprimir el reflejo de toser. Pasaron 2 horas. Müller finalmente concluyó: «No hay nada aquí. El informante se equivocó o mintió». Cuando los nazis se fueron, el señor Van der Berg esperó 3 horas completas antes de abrir el compartimiento. Encontró a Sarah y Daniel exactamente como los había dejado, inmóviles, mano de Daniel sangrando, ambos niños llorando silenciosamente. «Lo hicieron bien», les dijo, abrazándolos. «Están vivos. Eso es todo lo que importa». Lo que la Gestapo nunca entendió completamente, lo que la maquinaria nazi de limpieza de judíos en países ocupados nunca pudo superar, era que a través de Europa, en Holanda, Bélgica, Francia, Polonia,
Miles de familias cristianas habían tomado decisiones similares al señor Van der Berg. Esconder niños judíos en granjas, establos, graneros, áticos. No fue operación organizada centralmente. Fue miles de actos individuales de decencia humana. Familias campesinas que veían niños judíos, frecuentemente huérfanos, a veces con padres siendo deportados frente a sus ojos, y simplemente no podían abandonarlos. Durante guerra, aproximadamente 10.000, 15.000 niños judíos fueron escondidos en granjas a través de Europa ocupada. Vivían en establos con animales, en compartimientos secretos en graneros, en áticos sin calefacción, en sótanos húmedos. Algunos durante meses, algunos durante años, algunos desde edad de 2-3 años hasta liberación a edad de 6-7, pasando años formativos completamente escondidos. Esta es la historia de esos niños, los niños ocultos, que sobrevivieron Holocausto no en campos de concentración, sino en escondites agrícolas. De cómo aprendieron a ser absolutamente silenciosos, de cómo olvidaron sus nombres reales, de cómo vivieron años en espacios del tamaño de armarios, de cómo fueron criados por extraños que arriesgaron todo para salvarlos, y de cómo esos años de escondite los marcaron para siempre. Incluso aquellos que sobrevivieron llevaban traumas profundos de años viviendo como fantasmas, existiendo pero no viviendo realmente, invisibles al mundo. Los nazis buscaron incansablemente, revisaron miles de granjas, pero nunca encontraron todos los escondites, porque campesinos conocían sus propiedades mejor que cualquier inspector nazi, y porque el amor de rescatadores por niños que apenas conocían, resultó ser más fuerte que el odio del Reich. ¿Por qué niños necesitaban ser escondidos? La política nazi hacia niños judíos era simple y brutal: exterminio inmediato. A diferencia de adultos que podrían ser explotados temporalmente como mano de obra esclava, niños eran considerados comedores inútiles. Consumían recursos sin proporcionar trabajo. Además, nazis veían a niños judíos como futuro del judaísmo, que debía ser eliminado. Campos de exterminio. Niños pequeños, menores de 12-14, eran enviados directamente a cámaras de gas al llegar. Tasa de supervivencia de niños en Auschwitz, aproximadamente 6-7%. De 1.1 millones de personas asesinadas en Auschwitz, aproximadamente 200.000, 250.000 eran niños. En países ocupados, redadas específicamente dirigidas a familias con niños. Niños no podían pasar como adultos trabajadores. Orfanatos judíos eran sistemáticamente vaciados y niños deportados. El resultado: niños judíos necesitaban escondites más que adultos. Y a través de Europa, miles de familias no judías respondieron escondiendo niños, frecuentemente en condiciones agrícolas donde espacio extra y aislamiento de pueblos hacían ocultamiento más factible. Holanda. El caso de estudio. Holanda es país más documentado para niños ocultos porque sobrevivió documentación de posguerra relativamente intacta. Organizaciones de posguerra rastrearon sistemáticamente niños ocultos. Cultura holandesa de preservación histórica. Estadísticas de Holanda. Población judía preguerra. Aproximadamente 140.000. Asesinados. Aproximadamente 102.000. 73% sobrevivieron. Aproximadamente 38.000 de esos sobrevivientes. Aproximadamente 4.500 eran niños que habían estado escondidos. De esos, aproximadamente 1.802.000 estaban escondidos en granjas, contextos rurales. Otros escondidos en casas urbanas, conventos, instituciones. La organización clandestina. En Holanda, red llamada NVA, Nederlandse Verzet Resistencia Holandesa. Coordinaba colocación de niños judíos con familias de acogida, pero mayoría de colocaciones eran arreglos informales, vecinos ayudando vecinos. Los escondites.
Arquitectura de supervivencia infantil. Esconder niños en granjas. Requería soluciones arquitectónicas específicas diferentes de esconder adultos. Tipo 1. Compartimientos en pajares. Diseño típico. Espacio desmuestro así. Estusto 1.2 metros de altura construido dentro de estructura de pajar. Paredes hechas de tablones de madera que parecían parte de estructura del pajar. Acceso a través de panel deslizante oculto detrás de pilas de heno. Sin ventanas, demasiado visible desde exterior. Ventilación a través de grietas entre tablones. Ventajas para niños. Relativamente cálido, aislado por heno circundante. Cerca de familia de granja. Usualmente podían escuchar actividad abajo, reduciendo sensación de aislamiento. Escape de emergencia posible. Saltar a heno abajo, si absolutamente necesario. Desventajas. Oscuridad completa. Sin luz natural. Polvo de heno causaba problemas respiratorios. Ratas y ratones compartían espacio. Riesgo de incendio. Pajares se incendiaban fácilmente. Ejemplo: la granja Van Dyke, Friesland. Familia Van Dyke escondió 3 niños judíos, edades 4, 6 o 8, en compartimiento de pajar durante 26 meses, julio 1940 a septiembre 1944. Especificaciones. Espacio: 2 m, 2.5 y 1.12 de altura. Niños dormían en colchones delgados de paja. Comida era izada en cesta 2 veces al día. Letrina. Cubo bajado, cada noche para vaciado. Ningún ejercicio físico excepto estiramientos en lugar. Efectos en niños. Los 3 desarrollaron deformidades posturales de años encorvados, en espacio bajo. La niña más pequeña llegó a edad 4, liberada a edad 6.5. No aprendió a caminar correctamente hasta años después de liberación. Todos 3 desarrollaron asma de polvo de heno, pero todos sobrevivieron. Tipo 2. Establos con animales. Algunos niños eran escondidos literalmente entre animales de granja. Diseño típico. Compartimiento construido en esquina de establo, detrás de pesebres de vacas. Niño vivía en espacio de aproximadamente 1.5 a 2 metros, separado de animales por pared de tablones, pero compartiendo espacio general. Acceso a través de panel falso en pesebre que requería mover vaca para abrir. Ventajas. Muy difícil de detectar. ¿Quién buscaría humano detrás de vacas? Calor de animales. Mantenía espacio relativamente cálido en invierno. Ruido de animales se enmascaraba cualquier sonido accidental del niño. Desventajas. Olor intenso de estiércol animal. Niños frecuentemente desarrollaban infecciones respiratorias de amonia. Presencia constante de moscas e insectos. Experiencia psicológicamente devastadora. Sentir que vivías como animal. Ejemplo: la granja Jansen, Gelderland. Jan y Grietje Jansen escondieron a niña judía, Rebecca Eisenman, edad 3, al esconderse, en compartimiento detrás de establo de vacas durante 32 meses, mayo 1942 a enero 1945. La experiencia de Rebecca, documentada en entrevistas décadas después. Olía a vacas todo el tiempo. Ese olor se convirtió en mi olor normal. Cuando salí después de liberación, aire fresco me parecía extraño. Hablaba con vacas. Eran mis únicas compañeras durante días. Les daba nombres. Les contaba historias. Cuando tenía pesadillas, tenía que gritar en mi mente, no en voz alta. Aprendí a llorar sin hacer sonido a edad de 3 años. Sabía que si hacía ruido, la vaca podría asustarse, hacer ruido ella misma, atraer atención, así que no hacía ruido. Nunca. Rebecca sobrevivió. Pero cuando fue liberada a edad 6, había pasado casi la mitad de su vida en ese compartimiento.
No sabía caminar distancias largas. No sabía cómo interactuar con otros niños. Tardaría años en desarrollar habilidades sociales normales. Tipo 3. Sótanos y pozos de raíz. Muchas granjas tenían sótanos para almacenar cultivos de raíz, papas, nabos, zanahorias, a través del invierno. Diseño típico. Espacio subterráneo de 2-3 metros de profundidad. Acceso a través de trampilla en piso de granero o cocina. Sin luz natural. Húmedo y frío. Temperaturas de 5-10 grados de Celsius, año redondo. Ventajas. Muy oculto. Pocos inspectores cavaban bajo estructuras. Relativamente seguro de bombardeos. Fácil acceso para familia de granja. Desventajas. Extremadamente frío y húmedo. Oscuridad perpetua. Niños desarrollaban deficiencia de vitamina D, de falta de sol, riesgo de inundación en lluvia. Pesada. Ratas proliferaban en sótanos. Ejemplo, la granja Hendrix Overijssel familia Hendrix. Escondió hermanos gemelos judíos, Jacob y Abraham Levy, edad 5, en pozo de raíces bajo su cocina durante 28 meses. Condiciones, espacio, aproximadamente 3 metros 3 pos, 2 metros de profundidad. Sin luz, excepto cuando trampilla se abría brevemente. Temperatura, constante 7-8 grados. Humedad, aproximadamente 80-90%. Efectos en gemelos. Ambos desarrollaron raquitismo severo, de falta de vitamina D y sol. Sistema inmunológico comprometido. Resfriados constantes. A edad 7, al liberarse. Ambos tenían desarrollo físico equivalente a niños de 4 años. Tomó años de terapia física para desarrollar fuerza muscular normal, pero sobrevivieron, cuando 2-3 de niños judíos holandeses no lo hicieron. Tipo 4. Áticos y espacios bajo tejados. Diseño típico. Espacio de ático convertido en habitación pequeña. Ventana pequeña, cubierta con cortinas permanentes. Acceso a través de escalera, pull-down o trampilla. Ventajas. Más espacio que otros escondites. Algo de luz natural, aunque ventanas debían estar cubiertas. Más seco que sótanos. Desventajas. Calor extremo en verano, 40-45 grados bajo tejados holandeses. Frío extremo en invierno. Ruido de niños más fácil de escuchar desde exterior. Más fácil de detectar en inspecciones. Áticos eran ubicación común de búsqueda. La vida diaria de niños ocultos. Rutina típica. 6 a.m. Despertar silencioso. Niño despierta. Si durmió, insomnio era común. Debe permanecer completamente silencioso hasta que familia de granja da señal de todo despejado. No puede toser, estornudar, hacer ruido. 7 a.m. Desayuno. Comida traída por miembro de familia, usualmente esposa de granjero o niño de la familia. Típicamente, pan, a veces leche, raramente huevo. Debe comer rápidamente, en caso de visitante inesperado. Platos removidos inmediatamente. No pueden quedarse en escondite. Evidencia. 8 a.m. 6 p.m. El largo día. Niño debe permanecer en escondite. Actividades limitadas. Si hay luz, leer. Si hay libros, mayoría no tenían. Sin luz, juego imaginativo silencioso. Contar historias a sí mismos. Oración. Algunos niños aprendieron a leer libros en oscuridad de memoria. Habían memorizado historias. No puede pararse si techo es bajo. No ejercicio físico. Aburrimiento aplastante combinado con terror constante. Cena. Comida principal del día. Típicamente,
papas, verduras, ocasionalmente carne. En familias religiosas, niño judío podía recibir versión kosher cuando posible. Y más frecuentemente, simplemente comían lo que familia comía, PM. PM. Tiempo social. Si era seguro. Si no había riesgo de visitantes, niño podía salir brevemente. Estirar piernas. Algunos privilegiados podían ir a cocina. Sentarse con familia. Hablar en susurros. Para muchos niños, estas 1 o 2 horas eran todo el contacto humano que tenían. 9 PM. Dormir. Vuelta a escondite. Intentar dormir frecuentemente. Imposible. Ansiedad, miedo, incomodidad física. Muchos niños desarrollaban pesadillas, pero tenían que despertar silenciosamente. Variaciones estacionales. Invierno. Más fácil esconder. Días cortos, menos actividad de granja, menos visitantes. Pero frío extremo. Niños dormían con toda la ropa que tenían. Riesgo de congelación en áticos sin calefacción. Algunos desarrollaban sabañones que nunca sanaban correctamente verano. Más difícil esconder. 2 días largos, más actividad, más visitantes inesperados. Calor que extremo en áticos. Deshidratación era riesgo. Niños no podían hacer ruido de incomodidad. Moscas e insectos proliferaban. Higiene. Mínima a inexistente. Niños ocultos típicamente. Baño completo. 1 vez al mes, si tenían suerte, baño de esponja. 1 vez a la semana, balde de agua, trapo. Cambio de ropa. Cada 2-3 semanas. Corte de cabello. Raro, algunos niños no tuvieron corte de cabello durante años. Cuidado dental. Inexistente. Muchos desarrollaban caries severas. Salud. Niños ocultos desarrollaban múltiples problemas de salud. Desnutrición, dietas inadecuadas. Llevaban a desarrollo retrasado, deficiencia de vitamina D, de falta de sol, raquitismo común, problemas respiratorios, de polvo, moho, mala ventilación, problemas de visión, de oscuridad perpetua o luz insuficiente, deformidades físicas, de espacios confinados afectando crecimiento óseo, deterioro dental, sin cuidado dental, problemas psicológicos, ansiedad, depresión, trauma, doctores raramente visitaban, demasiado peligroso. Niños enfermos tenían que recuperarse solos o con remedios caseros básicos. El trauma psicológico. Niñez robada. El impacto psicológico en niños que pasaban años en escondite era devastador. Pérdida de identidad. Niños frecuentemente recibían nombres falsos para protección. Si nazis descubrían escondite, niño podía alegar ser hijo ilegítimo de familia, huérfano adoptado, cualquier cosa excepto judío. Pero para niños pequeños, esto causaba confusión de identidad. Niño de 3 años que llega a granja como David Goldstein, es rebautizado Piet van der Berg. Durante 2-3 años, es llamado exclusivamente Piet. Para cuando tiene 5 o 6 años, ha olvidado que alguna vez fue David. Después de liberación, cuando le dicen, tu nombre real es David, no lo cree. Muchos niños ocultos luchaban con identidad por décadas. Literalmente no sabían quiénes eran. Silencio forzado. Niños aprendían que hacer ruido era la muerte. Este condicionamiento era tan profundo que muchos no podían superarlo después de guerra. Niña de 7 años que pasó 3 años en escondite, no habló por 6 meses después de liberación. Había olvidado cómo usar su voz. Niño de 9 años seguía susurrando años después de guerra. Voz alta le causaba ansiedad de pánico. Algunos desarrollaban trastorno selectivo de mutismo,
físicamente capaces de hablar, pero psicológicamente incapaces. Hipervigilancia. Niños ocultos vivían en estado de alerta constante. Cada ruido podía ser nazis. Esto creaba ansiedad permanente, sobresaltos ante ruidos fuertes, incapacidad de relajarse, insomnio crónico. En edad adulta, muchos desarrollaban trastorno de estrés postraumático completo, apego interrumpido. Niños pequeños necesitan apego consistente a cuidadores para desarrollo saludable. Niños ocultos frecuentemente experimentaban separación de padres, traumática, colocación con extraños, confusa, conexión limitada con familia de acogida, que debía mantener distancia emocional para protección. Algunos niños eran movidos múltiples veces entre escondites, trauma compuesto. Resultado: muchos desarrollaban estilos de apego desorganizado, dificultando relaciones saludables en vida adulta. Desarrollo cognitivo interrumpido. Niños ocultos no asistían hacia la escuela, no jugaban con otros niños, no experimentaban mundo normal. Efectos: retrasos en habilidades académicas, déficits en habilidades sociales. Algunos nunca alcanzaron desarrollo cognitivo normal. Muchos requerían años de educación remedial después de guerra. Culpa de sobreviviente. Incluso niños pequeños entendían que habían sobrevivido cuando padres, hermanos, familiares habían sido asesinados. Esto creaba culpa profunda. ¿Por qué viví cuando mi madre murió? ¿Merecía ser salvado? Algunos desarrollaban comportamiento autodestructivo en edad adulta. Historias individuales. Rostros detrás de estadísticas. Historia 1. Sieni Hess, la niña que vivió con cerdos. Sieni, pronunciado Seni, tenía 2 años cuando sus padres, desesperados ante deportación inminente, la entregaron a granjero holandés cerca de Enschede. El granjero, conocido solo como Henk, nunca se registró su apellido completo, escondió a Sieni en compartimiento pequeño adyacente a Posilga. El escondite, un autos.coste, y 2 metros y 4.7 de altura. Compartía pared con Posilga. Podía escuchar cerdos constantemente. Acceso a través de panel en piso de granero, que se levantaba, revelando escalera corta. Ventilación a través de grietas. Sin luz natural. Duración: 38 meses, mayo 1942 a julio 1945. Desde edad 2 hasta casi 6 años, la experiencia de Sieni llegó hablando yiddish. Henk no hablaba yiddish. Durante primeros meses, no podían comunicarse efectivamente. Para cuando tenía 3 años, Sieni había desarrollado su propio lenguaje, mezcla de yiddish, holandés y gruñidos que imitaban los cerdos que escuchaba a través de pared. Henk aprendió a entender este lenguaje híbrido. Sieni no recordaba mundo exterior. Su universo completo era habitación de 1.5 ecastosme. Cuando Henk ocasionalmente la describía árboles, nubes, cielo, Sieni pensaba que estaba contando cuentos de hadas. No creía que tales cosas existieran. Desarrolló relación con cerdos a través de pared. Les hablaba, les contaba historias. Cuando los escuchaba siendo llevados al matadero, gritos de cerdos siendo matados, lloraba durante días. Liberación. En julio de 1945, Henk finalmente abrió la puerta y dijo: «Guerra terminó. Puedes salir». Sieni, ahora casi 6, tenía miedo de salir. El compartimiento era lo único que conocía. Mundo exterior era aterrador, desconocido. Tomó 3 semanas de gentil ánimo antes de que Sieni se atreviera a salir. Cuando finalmente lo hizo, la luz del sol le dolía físicamente. Sus ojos no se habían ajustado a luz brillante en años. No podía caminar correctamente. Sus piernas habían desarrollado deformidades de espacio confinado. No podía procesar espacios abiertos. Tenía ataques de pánico en exteriores. Búsqueda de familia.
padres de Sieni habían sido asesinados en Sobibor. No tenía familia sobreviviente. Henk, quien la había escondido, se ofreció a adoptarla oficialmente. Organizaciones judías de posguerra intervinieron, argumentando que Sieni debía ser criada en familia judía. Fue colocada en orfanato judío en Ámsterdam. Sieni no entendía. Henk era la única persona que conocía. Orfanato estaba lleno de extraños. Gritaba por tío Henk constantemente. Eventualmente, compromiso. Sieni fue criada en familia adoptiva judía, pero mantuvo contacto con Henk por resto de su vida. Edad adulta. Sieni se convirtió en psicoterapeuta especializada en trauma infantil. Escribió memoria Hidden, A Child's Story of the Holocaust, publicada en 1985. Decía: viví con cerdos durante años críticos de desarrollo. No es metáfora, literalmente estaba a metros de cerdos, escuchándolos todo el día, cada día. Esa experiencia me formó de maneras que nunca podré deshacer completamente. No estoy agradecida exactamente. ¿Cómo puedes estar agradecida por experiencia que te destrozó? Pero estoy viva, y creo que Henk hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Me salvó. Eso es lo que importa. Sieni murió en 2018 a los 78 años. En su funeral, su hija leyó carta que Sieni había escrito a Henk, quien había muerto en 1979. Querido tío Henk, pasé años enojada contigo por esconderme en ese lugar horrible, pero ahora soy anciana y entiendo. Ese lugar horrible era el único lugar seguro que tenías para mí. Y me mantuviste viva cuando mundo entero quería que muriera. Gracias. Finalmente, gracias. Historia 2. Los hermanos Polak. Separados para sobrevivir. Rebecca Polak, 12. Joseph Polak, 9. Y Hannah Polak, Joyce. Eran 3 hermanos de Ámsterdam. En julio de 1942, cuando deportaciones comenzaron, sus padres tomaron decisión desgarradora. Separar a los niños aumentaría probabilidades de que al menos algunos sobrevivieran. Rebecca, colocada con familia granjera, protestante devota en Friesland, vivió en ático sobre establo durante 29 meses. Joseph, colocado con familia granjera católica en Limburg, vivió en compartimiento bajo piso de cocina durante 27 meses. Hannah, colocada con pareja anciana sin hijos en Gelderland, vivió en habitación pequeña detrás de armario durante 31 meses. Las experiencias. Rebecca, familia que la escondía, era extremadamente religiosa. Enseñaron catecismo protestante. La llevaron a servicios clandestinos de iglesia, disfrazada como su sobrina visitante. Para cuando guerra terminó, Rebecca había sido efectivamente convertida al protestantismo. Oraba a Jesús, leía Biblia. Se consideraba cristiana. Joseph, familia católica, lo trató con bondad, pero también con rigidez religiosa. Debía asistir a misa en sótano casero. Demasiado peligroso ir a iglesia real. Aprendió latín de sacerdote que visitaba familia. Para fines de guerra, Joseph sabía más sobre catolicismo que judaísmo. Hannah, pareja anciana, la mimaba como nieta que nunca tuvieron. La llamaban Anneke, su nombre falso. Le leían cuentos holandeses, le enseñaron a tejer. Para Hannah, estos se convirtieron en sus verdaderos abuelos. Había olvidado casi completamente sus padres biológicos. Reunión. Padres Polak fueron asesinados en Auschwitz. Después de liberación, organizaciones judías rastrearon a los 3 hermanos. En septiembre de 1945 fueron reunidos en orfanato en Ámsterdam. No se reconocieron inicialmente. Rebecca, ahora 15, había crecido de niña a adolescente. Físicamente diferente Joseph, ahora 12. Era extraño para sus hermanas Hannah, ahora 9, no recordaba tener hermanos.
y culturalmente eran extraños. Rebecca se identificaba como protestante, Joseph como católico. Hannah no tenía identidad religiosa clara. Los tres habían olvidado Yiddish, idioma de hogar. Hablaban holandés con diferentes acentos regionales de diferentes partes de Holanda. Tomó años de terapia para reconstruir lazos fraternales. Siempre fueron complicados. Vida adulta. Rebecca se casó con hombre judío, pero insistió en boda protestante. Crió hijos como judíos, pero secretamente continuó oraciones cristianas. Murió en 2005. Joseph se convirtió oficialmente al catolicismo a edad 18. Se casó con mujer católica. Crió hijos católicos. Solo en vejez reveló origen judío a sus hijos. Murió en 2012. Hannah luchó con identidad toda su vida. Se casó 3 veces, sin hijos. Desarrolló alcoholismo. Decía, no sé quién soy. Nací judía, fui criada por cristianos, no soy ninguna de las dos completamente. Soy fantasma de niña que murió hace décadas. Murió en 1998 de complicaciones de alcoholismo. La historia de hermanos Pollack ilustra verdad dolorosa. Sobrevivir físicamente no significaba sobrevivir intacto psicológicamente. Los 3 sobrevivieron. Holocausto, pero fueron profundamente dañados por años de escondite y separación. Historia 3. Max Rodríguez Pereira. El niño del barril. Max tenía 4 años cuando su familia, judíos sefardíes holandeses, fue ordenada a reportarse para deportación en mayo de 1943. Padre de Max, sabiendo lo que deportación significaba, llevó a Mo a granja donde compraba leche. Rogó a granjero que lo escondiera. El granjero, hombre llamado Willem, no tenía escondite preparado, pero aceptó de todas formas. Ese mismo día improvisó solución. Vació barril de madera grande, usado para salmuera de col para chucrut. Lo limpió, cortó agujeros pequeños de ventilación, colocó dentro colchón delgado y manta. Max vivió en ese barril durante 23 meses. Especificaciones del barril. Diámetro 90 Xue. Altura 110. Espacio interno disponible después de agregar colchón. Aproximadamente 80 centímetros. Diámetro. Altura. Max podía sentarse pero no pararse. Podía acostarse si se enrollaba en posición fetal. Ubicación. El barril estaba en esquina de sótano de almacenamiento, rodeado por otros barriles que realmente contenían vegetales en salmuera. Inspectores casuales simplemente veían muchos barriles. Uno de ellos contenía niño de 4 años. Rutina de Max. Día: 6 a.m., 8 p.m. Permanecer completamente silencioso en barril. No moverse, excepto cambiar posición muy lentamente. Movimiento creaba ruido. Sin luz. Tapa del barril estaba cerrada. Agujeros de ventilación proporcionaban aire mínimo. Noche, 8 p.m. Inspami. Willem abría barril. Max podía salir, estirar piernas brevemente en sótano. Comía cena, usaba letrina período de juego. Willem le contaba historias, le enseñaba palabras holandesas. Max había hablado principalmente ladino en casa. Medianoche. Vuelta al barril, hasta mañana siguiente. Efectos físicos. Para cuando Max tenía 6 años. Liberación en abril de 1945. Sus piernas estaban permanentemente dobladas. No podía pararlas completamente. Columna vertebral había desarrollado curvatura severa. Escoliosis. Músculos habían atrofiado por falta de uso. Estaba físicamente del tamaño de niño de 3 años. Crecimiento completamente atrofiado. Efectos psicológicos. Max desarrolló relación simbiótica con el barril. Se convirtió en su hogar. El mundo exterior era amenazante.
El barril era seguro. Después de liberación, cuando trabajadores sociales intentaron colocarlo en orfanato, Max gritó histéricamente. Solo se calmaba cuando lo dejaban sentarse dentro de algo cerrado. Armario, caja, espacio confinado. Desarrolló lo que ahora sería diagnosticado como claustrofilia, preferencia por espacios confinados sobre espacios abiertos. Agorafobia extrema hacía imposible que estuviera afuera. Recuperación. Tomó 8 años de terapia física intensiva para que Max desarrollara capacidad de caminar normalmente. Su escoliosis fue parcialmente corregida con corsé que usó durante años. Nunca creció a estatura normal. Adulto, medía 1,58 m. Psicológicamente, luchó toda su vida. Dormía en habitación pequeña sin ventanas. Trabajaba en oficinas sin ventanas. Evitaba espacios abiertos completamente. Pero se casó. Tuvo 2 hijos. Vivió hasta 2016. Murió a 77 años. En entrevista final dijo: "La gente pregunta si estoy agradecido de haber sobrevivido. Respuesta honesta es, no sé, sobreviví, sí. Pero el niño que era murió en ese barril. El niño que emergió era persona diferente, dañada de maneras que nunca sanaron. ¿Habría sido mejor morir con mis padres? No, puedo responder eso. Solo sé que sobrevivir tuvo precio que pagué cada día por 70+ años. Pero existí. Mis hijos existen. Mis nietos existen. Supongo que eso cuenta como victoria, aunque no se sienta como victoria la mayoría de días". La escala. ¿Cuántos niños? ¿Dónde? Estadísticas de niños judíos escondidos en granjas son difíciles de precisar. Muchos casos nunca fueron documentados oficialmente. Pero estimaciones basadas en estudios de posguerra. Holanda. Aproximadamente 1800-2000. 1000 niños escondidos en granjas. Contextos rurales. Tasa de supervivencia. Aproximadamente 70-75%. Comparado con 20% general para niños judíos holandeses. Bélgica. Aproximadamente 2500-3000. Niños escondidos en granjas. Tasa de supervivencia. Aproximadamente 65-70%. Francia. Aproximadamente 3000-4000 niños escondidos en granjas. Particularmente en regiones rurales del sur. Provenza, Cevenas. Tasa de supervivencia. Aproximadamente 75-80%. Polonia. Más difícil de estimar debido a destrucción de registros. Estimación: 2000-3000 niños en granjas. Contextos rurales. Tasa de supervivencia: aproximadamente 50-66%. Polonia era mucho más peligroso. Alemania. Muy pocos. Tal vez 200-300. Niños en granjas. Extremadamente peligroso esconder judíos en Alemania misma total, aproximado a través de Europa Occidental. 10.000, 15.000 niños judíos escondidos en granjas, contextos rurales. Aproximadamente 7.000, 10.000 sobrevivieron hasta liberación. Después de la guerra. El difícil regreso. Liberación no era final feliz para niños ocultos. Era comienzo de nueva lucha. Problema 1. Encontrar familia sobreviviente. Mayoría de niños ocultos eran huérfanos. Sus padres habían sido asesinados. Organizaciones de posguerra intentaban encontrar familiares sobrevivientes, tíos, abuelos, primos, pero frecuentemente no había nadie. Problema 2. Identidad religiosa, cultural. Niños que habían sido escondidos en familias cristianas frecuentemente habían sido criados cristianos. Organizaciones judías querían rejudaizarlos. Niños resistían. No recordaban ser judíos. Esto creaba batallas legales y morales. ¿Quién tenía derecho de decidir religión del niño? Familias de acogida que los habían salvado.
Organizaciones judías representando herencia del niño, el niño mismo, aunque tenía solo 6, 8, 10 años. Problema 3. Apego a familias de acogida. Muchos niños habían formado lazos profundos con familias que los escondieron. No querían irse. Pero familias de acogida frecuentemente no podían adoptar oficialmente. Ya tenían sus propios hijos, recursos limitados, o simplemente no era legalmente permitido. Separación era retraumatización. Problema 4. Ajuste a vida. Normal. Niños que habían pasado años en espacios confinados, en silencio, en oscuridad, no podían simplemente volver a infancia normal. Escuela era abrumadora, demasiadas personas, demasiado ruido. Socializar era imposible. No sabían cómo jugar con otros niños, dormir en camas normales era extraño. Muchos preferían espacios pequeños. Comer en mesa con otros era aterrador. Estaban acostumbrados a comer solos en silencio. Problema 5. Trauma. No reconocido. En décadas inmediatamente después de guerra, PTSD infantil no era comprendido. Niños que mostraban síntomas, pesadillas, hipervigilancia, comportamiento retraído, eran frecuentemente mal diagnosticados, o simplemente se les decía, supérenlo. Muchos no recibieron tratamiento de salud mental hasta décadas después. Para entonces, patrones estaban profundamente arraigados. Los rescatadores. ¿Por qué arriesgaron todo? Familias que escondían niños judíos arriesgaban muerte inmediata si eran descubiertas. Entonces, ¿por qué lo hacían? Motivaciones documentadas. Motivación. 1. Fe religiosa. Muchos rescatadores eran cristianos devotos que sentían imperativo religioso de ayudar. Si no ayudo a este niño, ¿cómo me encontraré con Dios? Motivación 2. Decencia humana. Simple. Era niño. Niños no deberían morir. Simple. Motivación 3. Oposición a nazis. Ayudar judíos era forma de resistencia. Motivación. 4. Relaciones personales. Conocían a familia del niño. Eran vecinos, clientes, amigos. Motivación. Compensación financiera. Algunas familias judías podían pagar por escondite de sus hijos, pero mayoría de rescatadores rechazaban pago o aceptaban mucho menos de lo necesario para cubrir costos. Lo que rescatadores dicen. Entrevistas de posguerra con rescatadores revelan patrón consistente. Minimizan su heroísmo. No era heroico, era obvio. ¿Qué más podía hacer? Era niño parado en mi puerta. No pensé en ello, solo actué. Esta humildad es notable. Arriesgaron todo, salvaron vidas y luego dicen, no fue gran cosa. Epílogo. El último encuentro. En 2019, en Ámsterdam, fue organizada reunión de sobrevivientes de niños ocultos, ahora en sus 80s. Aproximadamente 200 asistieron, últimos sobrevivientes de generación que había sido escondida en granjas durante guerra. También invitaron aproximadamente 30 miembros de familias de rescatadores. Los rescatadores originales habían muerto mayormente, pero sus hijos o nietos vinieron. En evento, cada sobreviviente fue invitado a contar historia brevemente. Patrón emergió. Casi todos comenzaban. Fui escondido en granja cuando tenía edad. Casi todos continuaban. Viví en tipo de escondite durante duración. Y casi todos terminaban. Sobreviví físicamente, pero parte de mí murió allí, en ese escondite. Parte de mí nunca salió. Luego agregaban, casi como pensamiento tardío, pero estoy vivo. Y eso es porque alguien decidió que mi vida valía arriesgar la suya. En final de evento, sobrevivientes y familias de rescatadores se pararon juntos. Alguien propuso momento de silencio, para niños que no sobrevivieron, para rescatadores que fueron ejecutados,
para toda generación perdida. Pero antes de que Silencio comenzara, anciana, identificada solo como Sara L., edad 83, escondida en granja en Gelderland, 1942-1945. Habló. Pasé 3 años en barril. Tenía 5 años cuando entré. Tenía 8 cuando salí. Esos 3 años me destrozaron de maneras que nunca sanaron. Pero estoy aquí. Tengo 83 años. Tuve esposo que amé. Tuve 2 hijos. Tengo 5 nietos. Tengo bisnietos. Todo eso, toda esa vida, toda esa descendencia. Existe porque familia granjera holandesa decidió que niña judía de 5 años valía esconder en barril durante 3 años. No sé si fue justo, para ellos, para mí, para cualquiera. No sé si sobrevivir de manera en que sobreviví vale el costo que todos pagamos. Pero sé esto. Existo. Y existir, incluso existir con dolor, es mejor que alternativa de no existir en absoluto. Así que a familias de rescatadores aquí, gracias. Incluso si regalo que nos dieron vino envuelto en trauma, incluso si vida que salvaron fue vida dañada. Nos dieron vida. Eso es suficiente. Hubo silencio, luego aplausos, luego llanto, de sobrevivientes, de familias de rescatadores, de todos en sala, porque finalmente, 75 años después, verdad podía ser dicha. Sobrevivir fue victoria. Pero fue victoria que vino con precio que niños pagaron resto de sus vidas. Los niños judíos que vivieron ocultos en establos y granjas durante años, sobrevivieron. Pero infancias que deberían haber tenido, jugando, aprendiendo, creciendo en luz y libertad, fueron robadas y nunca recuperadas. Y esa verdad dual, sobrevivieron, pero fueron profundamente dañados. Es legado que portaron hasta sus últimos días. Fin. Aproximadamente 10.000, 15.000 niños judíos fueron escondidos en granjas a través de Europa, ocupada durante el Holocausto. Aproximadamente 7.000, 10.000 sobrevivieron. Tasa mucho más alta que población judía general. Pero supervivencia vino con costo, años en espacios confinados, silencio forzado, aislamiento, trauma que nunca completamente sanó. Las familias que los escondieron arriesgaron ejecución inmediata. Aproximadamente 2.000, 3.000 rescatadores fueron ejecutados cuando fueron descubiertos. Pero miles más nunca fueron descubiertos, y niños que escondieron sobrevivieron. Los niños ocultos llevaron cicatrices por vida, físicas, psicológicas, emocionales. Muchos lucharon con identidad, trauma y dolor de infancia robada, pero existieron. Tuvieron vidas, familias, descendientes, y eso, finalmente, fue victoria. Pequeña, costosa, pero real. Los establos y graneros que los escondieron ya no existen mayormente, pero memoria permanece, historias permanecen, y mientras recordemos, los niños ocultos y las familias que los salvaron nunca serán olvidados.